¿Qué es un proyecto? Un proyecto, como bien lo dijeron ustedes, es una idea, pero ¿qué es un proyecto de investigación? Ustedes están en diseño industrial, ustedes son de diseño industrial, y sale, alguno está investigando la construcción de ladrillos a partir de, no sé, del plástico reciclado, por decir alguna cosa. Y tienen que presentar un proyecto o entrar a competir en un proyecto y van a pedirle ciertas características estilísticas, estructurales, que en muchas ocasiones no tenemos las competencias de hacer. En muchas ocasiones las formulaciones de lo que llamamos tesis de grado no se hacen por el miedo o la o la poca experticia en el momento de construir un proyecto de investigación. Hoy vamos a ver qué es un proyecto de investigación, vamos a ver su estructura de forma muy básica, dar unas nociones básicas, pero el día de hoy ustedes van a poder tener las normas básicas y las bases más sencillas para poder construir un proyecto de investigación de cualquier tema que a ustedes se les ocurra. Proyecto de investigación. El proyecto de investigación, el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. El proyecto de investigación es nuestra guía para desarrollar nuestra investigación. Ustedes son diseñadores industriales y tienen que desarrollar una máquina eh, fotovoltaica que, bueno, que genere mil cosas. Pero ustedes tienen que presentar a sus directivos todo un plan para que se les apruebe la financiación de ese proyecto que ustedes tienen. ¿Qué deben hacer? Presentar un texto y una estructura organizada que pueda ser comprensible, incluso si se puede, no es el objetivo primario, pero si se puede para cualquier persona que lo lea. Pero en primera medida tiene que ser comprensible para los receptores primarios, en este caso, comunidad del diseño industrial, para poner el ejemplo. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. Si nuestros queridos compañeros nos decían que un proyecto es una idea, acá vamos a hablar de que un proyecto es más un enigma que se resuelve con una hipótesis, pero lo que llamamos proyecto de investigación es la estructura teórica, epistémica, que va a generar esas respuestas. O sea, estos conceptos que yo uso, no se asusten, esto simplemente es que nuestro proyecto es nuestro esqueleto, nuestro esqueleto, sí, nuestra estructura ósea de cualquier proyecto de investigación a cualquier nivel y en cualquier carrera, muchachos. En este sentido, el proyecto de investigación es una evaluación previa al problema, sus alcances e importancia, así como los recursos que serán necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación. Piensen, yo soy historiador y me especializo en la construcción de movimientos sociales, en la investigación de movimientos sociales. Cuando yo realizo un proyecto de investigación, lo que estoy haciendo es armar toda una previa en el cual yo hago una especie de modelo en el cual yo encajo cada parte, fuentes, estructura, argumentación, estado del arte, que me permitirá generar un marco teórico para desarrollarlo en mi caso, que yo trabajo con realidades pasadas, realidades que no existen, se maneja todo por versiones de hipótesis. ¿Cómo yo demuestro qué? Bueno, ustedes que son una rama del conocimiento un poco más disciplinar y más materialista, en el sentido no materialista banal, sino materialista en el sentido básico del concepto de lo material, que se trabaja con material,
Debemos pensar que el proyecto de investigación es toda aquella estructura formulativa o de formulación teórica que nos permita encarar de forma asertiva cualquier proyecto, sea lo que sea, desde un modulado básico, una maqueta, hasta los planos. Bueno, muchachos, el proyecto de investigación nos permitirá partir y no partir, o no, como dice el refrán, o como dicen el dicho bíblico, no cimentar sobre la arena, ¿no? No empezar a construir sobre lo que no tiene bases. Nuestro proyecto debe ser el espíritu de que nos genere unas bases. Bueno, muchachos, voy a ir rápidamente porque quiero escucharlos al final de la clase. Yo sé que tienen varias inquietudes, entonces voy a intentar resolvérselas. La estructura de un proyecto de investigación, esta estructura básica, esto es una estructura básica de un proyecto de investigación. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos estudiantes? Yo reduje problema y pregunta a un solo ítem, la hipótesis a un solo ítem, los objetivos a un solo ítem. Pero cada justificación estado del arte no. Desde el marco teórico pueden existir diferentes tipos de variables. Pueden existir variables metodológicas, marcos conceptuales, teóricos, pregunta-problema, hipótesis y sus respectivas variables. O sea, esto es lo más básico que yo considero que debe tener un proyecto de investigación de cualquier tipo, de cualquier temática. Pero si se aprecian ustedes de lo que se están formando, que son, yo sé que acá ya más de uno es profesional y está optando por doble titulación. Si uno quiere ser un profesional idóneo y preparado en el mundo académico, en cualquiera que sea, debe tener esto siempre claro, aprenderse esto de memoria para hacer cualquier tipo de proyecto. Tema, justificación, estado del arte, marco teórico, problema y pregunta-problema, hipótesis, objetivo general y objetivo específico. Bueno, muchachos, el tema. Voy a contarles algo a modo de charla. Cuando yo estaba en la universidad, uno de mi carrera en particular, muy particular de mi carrera, es que la construcción disciplinar de mi formación se basa en leer, escribir, leer, analizar y escribir. Es básicamente la función de un historiador si quiere convertirse en un investigador de cualquier nivel. Entonces, nosotros nos graduamos con una tesis de grado, o sea, un libro o una investigación histórica. Muchos de nuestros compañeros se formaran para eso, nos formaban, nos daban las competencias, pero existía un error primordial, gigante y particular. Era el siguiente, muchachos, que los profesores ni en el colegio ni en la universidad le explican cómo formular un proyecto de investigación, cómo poder construir una estructura no intelectual, una estructura conceptual que le permita exponer y desarrollar sus ideas de una mejor manera. Mucho de esto, mucho del alejamiento con este tipo de disciplinas, este tipo de herramientas, es que uno de los compliques o de las formas de complicarse en este tema es la elección del tema. Ustedes me dirán, pero ¿por qué, profe, la elección del tema? Aunque ustedes no lo crean, yo sé que de mis queridos 81 estudiantes que tengo, yo sé que el 50% al menos ha tenido problemas con la elección de un tema de investigación cuando le dicen, disculpen, me voy a usar a cualquiera que tengo, a Álvaro Salas le dice el profesor Leandro Rivera, le dice, por favor, para dentro de 8 días necesito un ensayo de 15 palabras referente a la política actual. El señor Álvaro Salas, si no está muy empapado, que yo sé que sí, de la actualidad política, va a ser muy difícil que pueda
entablar un ensayo de forma coherente, a menos que sea muy juicioso y le toque consumir textos. Pero, ¿qué pasa? Daniela, ¿cómo estás? Vamos a los espacios al final de la clase y para que tengan las preguntas. Bueno, gracias. ¿De dónde surge un tema? Vamos a responder esa pregunta rápidamente. ¿De dónde surge un tema? Surge de una preocupación, de un interés, obedece. Cuando yo hablo, cuando yo coloco la palabra obedece, no es de obedecer de disciplina, sino obedece a normas, a influencias. Cuando ustedes hablen en ciencias sociales del obedecer, están hablando de influencias. O sea, aquí el obedecer es influencia. Tiene características internas y externas. Voy a explicar rápidamente cada uno de los conceptos. Un tema surge de una preocupación. Mi tema de investigación fueron los movimientos anarquistas y anarcosindicalistas en Colombia en los años 20 y 30, en la década del 10 y en los años del 20. ¿Por qué? Porque mi preocupación como profesional de la historia era que esos señores no existían ante los otros historiadores. O sea, existían los comunistas, los socialistas, los de derecha, los fascistas, los liberales, los conservadores, pero se pensaba que esta ideología no había llegado a Colombia por la escasa influencia extranjera en nuestro país. Pues yo me di a la tarea de investigar, estuve en Holanda en unos archivos y descubrí que el movimiento pues no era una gran, no habían 5.000 anarquistas, pero sí existían 1.000 o 2.000 anarquistas en todo Colombia. Ya teniendo ese tema de investigación que me surge de una preocupación profesional, pero a ustedes les puede surgir, Alejandro Grosso le puede surgir de una preocupación personal, la tala de árboles en los humedales bogotanos. Yo sé que tengo compañeros de la costa, entonces los que no conozcan, Bogotá, acá donde yo estoy ubicado, tiene zonas alrededor de su ciudad que se han urbanizado encima de los humedales. E incluso somos tan ricos en agua que así destruyendo la cantidad de humedales que están en Bogotá, como en Bosa, como en Suba, hacia los lugares de la 80, discúlpenme los que no conozcan, Bogotá sigue teniendo una gran capacidad acuífera y de reducción. Entonces, Alejandro tiene una preocupación por eso y entonces vas a elegir ese tema. ¿Ven? Tenemos existe la preocupación, pero a diferentes escalas, niveles y como preocupaciones extremas, ¿no? Debería ser más importante lo que vaya a hacer Alejandro que la investigación sobre un movimiento de los muertos, ¿no? Porque en la historia estamos hablando de muertos. Surge de un interés. Mi interés personal era hacer una tesis de grado. Y en la maestría lo especialicé ese mismo tema, era hacer el logro. En este caso el interés puede ser otro, el interés puede ser como, perdón Alejandro, te sigo poniendo de ejemplo, el interés de Alejandro en la preocupación del medio ambiente, que no es una preocupación como la mía que tenía que conseguir un logro, sino una preocupación social, un interés personal. Obedece a características, claramente obedece a características particulares. Voy a seguir poniendo el ejemplo, pero ya no voy a usar a mi querido compañero Alejandro, voy a poner a Andrea Villamizar, que te la tengo ahí rápidamente. Andrea tiene unas características propias. Andrea es independiente, emprendedora, tiene una pyme, está haciendo su doble carrera, pero ella le surge algo y le preocupa algo. La calidad de la educación en tiempos de pandemia. Ese tema tiene una característica particular, la pandemia. Y de pronto es lo que estamos hablando ahorita, este tipo de educaciones virtuales que creo yo que es el futuro. Eso obedece a unas características particulares. Ya tendría el interés, ya tendría una preocupación, pero obedece a unas características particulares. Y cada vez el tema se va volviendo un poco más complejo. Empezamos de las preocupaciones, los intereses, las características y ahora tenemos que tener en cuenta que
todo tema de investigación que tengamos, todo ensayo, todo, ustedes en la vida profesional les va a tocar siempre argumentar algo, incluso oralmente. Acá esto lo estoy enfocando para hacerlo en un texto, pero ustedes oralmente siempre van a estar hablando. Y todo obedece a influencias internas y externas. ¿Qué influencias internas? Muchísimas. Desde la raza, la condición social, el color, el sexo, el género, independientemente de su crianza, su religión y carácter, bueno, aunque la religión serían más externas porque es cultural, el país, la lengua, la geografía. No es lo mismo, eh, no es lo mismo tener, seguir poniéndome ejemplo, no es lo mismo tener un historiador en Bogotá con mi misma edad, con mi misma formación académica, que en Ipiales, y el otro en Valle, y el otro en Antioquia. Seguramente cada uno de los historiadores, así nos hayamos formado todo el tiempo en la misma clase, los mismos textos, todo, cada uno verá en su espacio particular intereses particulares. Entonces, los temas surgen de todo esto, ¿no? El tema no es que estoy pensando un tema y llegaron las musas y me iluminaron, no. El tema es la construcción epistemológica de diferentes factores, preocupación, interés, características internas y externas. Así se elige un tema. Vamos, la justificación. La justificación es una mezcla de interés propio, una visión de conjunto, la relevancia de esa investigación en su realidad o para su escenario académico o laboral. Puede ser, dependiendo del contexto de justificarse, qué aporta el tema o la discusión científica. Cuando ustedes estén elaborando un proyecto de investigación y lleguen en la parte de la... Cuando ustedes le digan, voy a poner ejemplo alguno de ustedes, la señora o la señorita, como su merced prefiera, eh, Aura Giraldo. Le dicen, señora Aura, señorita Aura, justifique el proyecto de tesis que usted se va a graduar como diseñadora industrial. O va a hacer un proyecto, va a hacer una pasantía. No, voy a hacer una tesis porque es que estoy haciendo una investigación sobre la evolución y el desarrollo de las máquinas alemanas manufactureras en los rollos tipográficos. Bueno, van a hacer una investigación para elaborar, para entender cómo ha evolucionado ese producto. Y le dice ella, justifíquelo. ¿Cómo justifico? Se van a preguntar ustedes. La señorita Aura va a decir, ¿cómo justifico? La justificación es una mezcla de interés propio, porque usted justifica lo que más quiere. O sea, es muy difícil justificar lo que usted no quiere hacer. Tiene una visión en conjunto. ¿Por qué? Porque usted va a justificar algo en relación a, en un proyecto de investigación, siempre, o en un artículo académico que ustedes quieran presentar. Pero, si ustedes ven la presentación, yo creo que es lo más importante, cuando le digan a uno justifique algo, es la relevancia que tiene con su escenario. ¿Cómo así con su escenario? La relación que tiene con su ámbito o con su espacio académico. Estamos acá con la señora Daisy, o la señorita Daisy Mariana. Ella es la ejecutiva jefe de finanzas de la empresa que tenemos hoy acá, nuestra sociedad anónima de 90 accionistas. Pero tenemos un proyecto grande con el Estado y se tiene que justificar. ¿Cómo vamos a justificar un proyecto? ¿Por qué se necesita? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué aporta? Eso sería la justificación. Siempre piensen en esa clave. Cuando justifiquen algo en la vida, justifíquenlo en la visión de es necesario que. ¿Por qué llegué tarde? Porque es que se me cayó, me atrasé. ¿Es relevante que usted llegara tarde porque se atrasó? No, no es el problema. Justifique por qué se atrasó.
Me atropellaron porque venía muy rápido un carro. Bueno, sí, usted venía a tiempo, venía a su trabajo, venía a trabajar y lo atropelló un carro. Pero usted no puede justificar una falta a un proyecto como algo como, ¿por qué llegó tarde al trabajo, señor Jason Rivera? Me quedé dormido. No, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no cumple con las actividades académicas? Porque no se sabe qué decir, no. La justificación no es una excusa. La justificación es mirar y poner en el panorama la relevancia de una investigación, en este caso una investigación científica para la elaboración de un artículo, pero en la vida la justificación es la relevancia de la ausencia o de lo que se vendrá a hacer. Bueno, muchachos, ustedes que son mis queridos diseñadores industriales, eh, muchos de ustedes cuando tengan que hacer proyectos para su tesis, les van a pedir el estado del arte. El estado del arte, muchachos. Disculpe, profesor, le hago una interpelación. Nosotros somos de ingeniería industrial. ¿Será que estamos equivocados de clase? Pues yo No, espero estudiar bueno, perdón. Mejor aún, pero gracias, mejor aún, Leonardo, me muchísimas disculpa gracias. digamos la interrupción, pero pues es que me causó como la curiosidad si estaba Tranquilo, bien no, o estaba mal en la clase. el del error he sido yo. Señor, Muchas yo también Gracias. gracias. iba a intervenir por lo mismo porque yo también soy de ingeniería industrial. No, está bien. El del error he sido yo. Discúlpenme ustedes, muchachos. Disculpe, profesor, o sea que esta es la materia taller de diseño 6. No, señor. Esta es formulación de proyectos. Ah, qué pena, profesor. Es que hoy estábamos en reunión con los de doble titulación para el tema de los intersemestrales. Sí. Formulación de proyectos y eso ya lo vimos durante nuestro primer momento. Pero nos cargaron una materia que se llama diseño de taller de diseño 6 y en el correo nos mandaron esta dirección. Esa es conmigo en el siguiente bloque también. O sea, cuando, profesor. En el horario siguiente, o sea, esta es formulación de proyectos y en el horario siguiente, ¿en qué horario le dieron la clase? Discúlpeme. No, profesor, no nos pusieron horarios, sino nos mandaron el link con... Entonces, seguidamente tendremos los que tengan esa clase, no sé si lo tengan todos, veremos intersemestralmente el inicio de taller de diseño sociocultural. Bueno, muchachos, entonces... Bueno, profe, muy amable. Muchas gracias y pues... Disculpa la interrupción, qué pena, profe. Es que muchachos, mire, es que muchachos, venga, les explico. Cuando ustedes me interrumpen, esto queda grabado en la plataforma y el video queda así. Y cuando los compañeros que lo vayan a volver a ver, no van a ver una clase o una charla, porque esto es una charla, sino van a ver las preguntas. ¿Sí me entienden? O sea, no es porque yo no les quiera contestar, sino por eso les doy el espacio al final. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto quede grabado y lo van a ver en el aula, muchos de los compañeros dicen, pero ¿por qué ya nos ha pasado? ¿Por qué están cortando? Porque el estudiante que no va a la clase no entiende el contexto, sino quiere ver su video. Entonces, ese es, digamos, algo que toca pues, ir mejorando en la virtualidad. Ya voy a acabar, voy a hacer esto muy rápido para que tengamos la estructura y los compañeros de virtual también tengan la posibilidad de tener una charla, o sea, sin interrupciones, ¿no? Porque recordemos que tenemos modalidad presencial y modalidad virtual. Entonces, después generalmente los profesores le damos un espacio para que hagamos todas estas preguntas, porque les repito, cuando vayan a repetir el video van a encontrar todas estas interrupciones y se les va a hacer muy engorroso ver un video así porque realmente no es muy enriquecedor académicamente. Entonces, yo voy a terminar rápidamente, muchachos, y les aclaro todas las dudas. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa igualmente, yo estoy revisando el chat, también me pueden preguntar por ahí para no interrumpir. Bueno. Les agradezco. Vamos a seguir y seguimos.
mis queridos entonces ingenieros, mucho mejor porque es que en la ingeniería es un acto de pensamiento. Ustedes me van a decir, es que ya está hecho, sí, pero todo, la ingeniería, la arquitectura, las matemáticas en general, son un acto de construcción mental. No es un acto de que ya ha estado ahí en la naturaleza, no. Y más aún les va a servir a ustedes, si son ingenieros, tener este tipo de pautas claras. Un estado del arte, pues tengo a Leandro Lemus. Leandro Lemus va a hacer una investigación sobre el acorazado Bismarck de 1918, la construcción del acorazado más grande de toda la historia. ¿Cómo se construyó un acorazado hace 200 años? ¿Qué tiene que hacer él para, primero que todo, llegar a un tema? Escogí el tema, voy a hablar de la carrera de ingeniería en la historia de Colombia. ¿Cómo empezó la ingeniería en Colombia? Entonces, yo empiezo como historiador y ¿qué digo? Empiezo a leer historia de la ingeniería en Colombia. ¿A dónde me remitiría? A una biblioteca, o a un archivo, a un repositorio, o a internet. ¿Qué hago con eso? ¿Qué significa un estado del arte? Vamos con eso. Son textos, artículos, videos, documentales, revistas, entre otras, que le permitan crear un corpus de lecturas que puedan enriquecer y le permitan entender su tema desde diferentes aspectos. Entonces estamos hablando... Entonces, muchachos, ¿qué pasa con el estado del arte? Si yo quiero hablar de la ingeniería, como les venía diciendo, yo tengo que remitirme a construir un corpus teórico. Ustedes como ingenieros, si quieren ser ingenieros respetados, o sea, un ingeniero respetado que haga academia, debe tener un nivel empírico para la búsqueda impresionante. O sea, debe ser capaz de conocer autores, temáticas, escuelas, contenido, estar a la vanguardia de la investigación. ¿Y cómo se presenta la investigación en el mundo? Con revistas científicas, con textos académicos. Eso es lo que se hace. Independientemente de que usted sea el ingeniero más sencillo de una metalúrgica de lo más básico, al que sea el ingeniero más complejo de ingeniería robótica o biónica o este tipo de ingenierías avanzadas. Todas las ingenierías deben tener esto en cuenta. Un estado del arte para cualquier desarrollo de investigación. ¿Cómo lo construimos? Vamos a hacer un panorama. Textos, revistas de ingeniería, artículos, y vamos a empezar a organizar todo. ¿Para qué organizamos el estado del arte? Porque es que el estado del arte no se usa todo lo que exista de la temática, se usa todo lo que yo necesite de mi temática. O sea, si ustedes van a hacer un ensayo y les ponen una materia, los ponen a hacer un ensayo de ingeniería, muchos van a estar perdidos. ¿Qué hacen? Se convierten en investigadores del arte, en el estado del arte. Eso se llama el estado del arte. Tener un panorama de textos, de documentos, de libros, de videos, que le permitan generar una visión de su problema o de lo que usted vaya a investigar. Pueden hacerlo más complejo y dividirlo en económico, político y social. El marco teórico, muchachos. El marco teórico puede abarcar desde lo teórico hasta lo metodológico y se construye desde el estado del arte y la recurrencia de conceptos y formas de interpretar el tema. Ustedes no van a hacer un marco teórico de la nada. O sea, ustedes no pueden llegar, Manuel Alejandro que tengo acá, no puede llegar Manuel Alejandro y llegar al proyecto y decir, yo les pongo una tarea, necesito que me desarrollen un proyecto de investigación a partir de las energías renovables que existen en Colombia. Y no puede llegar Manuel a colocarme el concepto energía solar, sostenibilidad y agricultura, así al azar, no. Esta faceta
viene de las lecturas que ustedes han hecho, vienen de la recurrencia del estado del arte. Entonces, como han leído 50 libros y los han puesto en el estado del arte, y van a ver que se repite biodiesel, consumo, gasto. Estos son los conceptos. Las ideas recurrentes o los conceptos recurrentes en nuestras lecturas. Así van a poder construir ustedes un proyecto. Así se formula un proyecto. No los quiero abrumar con esto, pero si ustedes se equivocan en un marco teórico y tienen todo el resto bien, realmente no tienen nada. Sería yo mal profesor decirles que tener un marco teórico es lo primordial en la investigación, no, pero es fundamental. No es lo primordial, pero es fundamental. Es una pieza que si usted no tiene bien engranada, no le sirve el resto de la estructura. Entonces, por eso es muy importante que tienen que tener un estado del arte previo bastante construido, bastante amplio, y asimismo poder definir un marco conceptual. El problema de investigación y la pregunta problema. Es un ejercicio cognitivo el cual triangula el estado del arte con el marco teórico, intentando encontrar nichos o puntos que deban ser investigados. ¿Por qué? Quiero que ahorita me respondan, si los que sepan, ¿por qué el acero estructural no era usado antes o finalizando el siglo XIX? ¿Por qué? Si saben. Ahorita desarrollamos esa preguntita. Si yo les pongo esa pregunta a ustedes van a desarrollar esa pregunta a partir de qué? Del marco teórico, con qué conceptos van a desarrollar y el estado del arte. De ahí sale la pregunta. Entonces yo leí la historia de la industria en Norteamérica y descubrí que Carnegie era uno de los industriales más grandes de toda la historia por la producción de acero en Baja escala. Bueno, eso lo da el estado del arte. Ahora analícelo. ¿Cómo lo analizo? Como conceptos como modernidad, industrialización, consumo. Ahí están los conceptos. ¿Sí ven la diferencia, muchachos? Por favor, les recomiendo los micrófonos a todos. Muchas gracias. Ahí está el meollo del asunto. Un proyecto de investigación, ustedes que están estudiando formulación de proyectos como ingenieros, no van a formular ustedes un proyecto, señores y señoras, con una hoja. No. Un proyecto debe presentarse de forma bien hecha, estructurada intelectualmente. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hagan esto, en esta estructurita que yo les voy a entregar acá, en esta presentación, si ustedes hacen todos sus trabajos de investigación en esta estructura, les va a ir muy bien. De pronto no van a llenar todos los campos, pero van a empezar a aprender a llenar los campos. En la realidad profesional, si ustedes presentan una licitación y está mal diligenciada en el formato que ellos pidan, ya saben ustedes cómo nos tocará. Entonces, el problema de investigación surge de el ejercicio cognitivo de triangular el estado del arte, que es nuestro primer escalón, y el marco teórico. La triangulación es el choque de información. Dentro de eso existen huecos, existen aspectos que es de lo que yo voy a investigar. ¿Listo, muchachos? Así es como se desarrollan las técnicas, las maquinarias en este tipo de pensamiento. La hipótesis, ¿qué es una hipótesis? Es una afirmación que intenta resolver un problema. Generalmente se expresa de forma positiva y siempre con el ánimo de respuesta. O sea, no vayan a elaborar un proyecto de investigación partiendo de la hipótesis. Tienen que partir, como les digo, de un tema. Voy a leer sobre el tema, me hago una pregunta sobre el tema, tengo unos conceptos sobre el tema, y a la pregunta le doy una respuesta. Por eso se llama hipótesis. Por eso se llama, haga una tesis de grado, porque la tesis de grado intenta hacer una propuesta a una
una tarea cognitiva propositiva y intenta resolver una duda, un problema, una coyuntura, en muchos casos de escribir. Por eso es importante la hipótesis, muchachos. Les voy a hacer un pequeño ejemplo. Ustedes, una de mis pasiones, yo no soy arquitecto, me gustaría ser arquitecto, estudiar arquitectura me parece una de las disciplinas más grandes de las que existe en la historia, porque la arquitectura como disciplina separada es muy nueva en Colombia. Les voy a contar un pequeño aparte. La disciplina de arquitectura en Colombia se surge más o menos en los años 20, los años 30. Antes todo lo hacía un ingeniero. Y los únicos ingenieros en Colombia eran extranjeros o el Instituto de Minas. Y no eran ingenieros industriales o ingenieros civiles, no, eran ingenieros de minas, pero tenían la capacidad intelectual y construían casas, construían edificios. Yo hice un trabajo para el Instituto de Patrimonio Distrital hace muchísimo tiempo sobre la calle 12 en Bogotá, muchachos, cuando vengan y tengan la posibilidad, en la Candelaria, centro histórico, existe una calle que se llama la calle 12 y la calle 12B. Esas dos calles históricamente fueron de las más importantes en la ciudad, porque como estos son los cerros, la ciudad sí hacia allá. Todo está orientado hacia esas calles, desde las montañas, desde el oriente al occidente. ¿Yo cómo sé esto? Por el estado del arte que yo tengo de los temas. Trabajando con esta gente, me mandaron a investigar esta calle, porque hay muchos edificios antiguos, hay muchas cañerías, bueno, me puse a hacer el estado del arte juicioso, a investigar, porque tenía que presentar un proyecto como estos para la patrimonialización de la calle en el gobierno pasado de Peñalosa. Yo estoy hablando, fue en el primer semestre de Peñalosa, recién Peñalosa estuvo ya hace 4 o 5 años les estoy hablando. Bueno, yo hice el proyecto, pero que descubrí que me parecía muy interesante. Cuando me puse a investigar sobre los edificios, yo me fui a los documentos antiguos, las minutas, las escrituras, bueno. Y la mayoría de los edificios construidos antes de 1930, modernos, o sea, no en adobe, republicanos, porque casi no hay coloniales, no existen, están hechos por ingenieros. E incluso las primeras compañías de arquitecturas en Colombia están por ingenieros. Entonces vamos a ver qué, y yo pongo en relevancia este ejemplo. Si estos ingenieros de minas, que tienen toda una visión distinta de lo que es un ingeniero civil o un ingeniero industrial, porque la ingeniería industrial incluso en esa época no existía como una disciplina separada. ¿Qué tenemos la capacidad como ingenieros? Ingeniar, idear, pensar. Ustedes van a decir, pero yo para qué si yo soy ingeniero, yo soy de números. Tranquilo. Estas estructuras que muchos pueden pensar que son aburridas o no son relevantes, les va a salvar al final de sus carreras o en algún momento van a tener que usar esto. Y si no lo hacen bien, muchachos, van a dejar mucho que desear como profesionales. O sea, cualquier profesional en cualquier área tiene que tener la capacidad de elaborar un proyecto de investigación a cualquier nivel. Porque ahorita, si ustedes quieren, digamos, si yo quiero ser profesor universitario, yo tengo que tener unas competencias donde tengo que estar todo el tiempo investigando, sea historiador, sea ingeniero, sea matemático, sea pedagogo. Y ahí es como desarrollamos bajo los proyectos de investigación. La hipótesis resuelve todo esto, ¿no? Resuelve todo esto. Pero ahora pruebe para que sea científico su proyecto, porque todo lo que yo les he venido diciendo, yo puedo inventar de todo y que suene bonito. Pero ahora pruebe su proyecto, que son las etapas que siguen. Después de esto tenemos objetivo general, objetivo específico. Muchachos, no se les olvide nunca jamás en la vida, recuérdense de su profesor. Un objetivo general siempre se construye desde lo más macro. Describamos la trayectoria del Sol. Ya, general. Ya después usted empieza, identifiquemos la trayectoria oscilar del Sol.
El objetivo general debe ser lo más amplio posible. Siempre, siempre, no se les olvide tampoco, sagrado, ley, usar verbos en infinitivo. Siempre, nunca en la vida vayan a escribir un objetivo sin usar un verbo en infinitivo. No es un objetivo. O sea, no se concibe como un objetivo. Y si yo soy profesor y si yo soy un evaluador de proyectos, como ustedes están ahí, y ustedes cogen, leen un proyecto y ustedes mismos no saben cómo definir un objetivo, ¿cómo lo van a evaluar? ¿Con qué capacidad técnica, no moral, técnica, lo van a hacer? Por eso esto es importante, muchachos. Objetivos, el primero, el general, siempre desde las mayores opciones. Los específicos se relacionan siempre al resolver las variables de la hipótesis. Siempre los objetivos tienen que tender a resolver las variables de la hipótesis. Y anótenlo, si lo pueden anotar, siempre en un verbo infinitivo. Sagrado, eso es ley mortal. Si no lo hacen, está mal. Y si yo los reviso un proyecto así, los rajo. Porque es lo primero que debe hacer uno. Verbo en infinitivo. Y finalizando, vamos a tener una bibliografía. Si ustedes quieren tener un proyecto bien hecho y no una acumulación de hojas con muchas letras, tienen que construir una bibliografía comentada. El estado del arte no es enumerar los textos, sino comentarlos. Eso tienen que hacerse. Y la bibliografía, si ustedes hacen una bibliografía comentada, no es una bibliografía de 20 párrafos, ¿no? La Biblia, texto que se pretende sagrado, libro sagrado de la religión más grande en Occidente. La Torá, por poner un ejemplo. Eso sería una bibliografía comentada. Ya más adelante en el estado de arte es cuando ustedes describen todo el libro y los aportes que se hacen. Creo que esto es una estructura muy básica de lo que sería la formulación de un proyecto. En una charla no está pensado estos espacios como unos espacios de clases en los cuales obedecemos a unas reglas magistrales. Tenemos que obedecer unas reglas técnicas de la virtualidad, pero quería empezar con la charla de hoy. Entonces, muchachos, no siendo más, les agradezco.